Mi hermano, el niño dorado, está exigiendo que le permita proponer matrimonio en mi boda y mi abuela lo apoya. Después de que mi abuela amenazara con inventar rumores y exponerme si no dejaba que mi hermano propusiera matrimonio en mi boda, me congelé. Mi abuela es una narcisista y es excepcional en montar un espectáculo para ganar simpatía. Sin embargo, se me ocurrió una idea brillante y la engañé diciéndole que había estado grabando esta llamada y que no tendría problema en reproducirla para toda la familia. Ella fue la que se congeló y finalmente me suplicó que reconsiderara. Una vez más, le dije que no y colgué. Nota al margen, mi abuela siempre ha apoyado a mi hermano y ha creído en sus mentiras sin importar lo que hiciera, incluso comprándole literalmente 5 veces más regalos durante las vacaciones. Al día siguiente, terminé hablando con mi hermano nuevamente y amenacé con contarle a su novia si todavía planeaba proponer matrimonio en mi boda sin permiso. Él lo tomó mal y me llamó una persona horrible, así que le señalé que mi boda no se trataba de él. De hecho, mis padres ya habían comenzado a apoyarme en este punto también y estaban allí para esto y me respaldaron. Creo que mi hermano se sorprendió cuando hicieron eso. Mi papá señaló que había criado mal a mi hermano y que eso era culpa suya, así que a partir de ahora, mi hermano tenía que mostrarles respeto real y querían redactar un contrato oficial para que pagara el alquiler y los servicios públicos adecuados. Solo les estaba pagando 300 pesos al mes sin contribuir a ningún servicio público o comida, y si no quería pagar, podía mudarse y alquilarían su habitación a otra persona. Mi hermano se dirigió a nuestra mamá en busca de ayuda, pero ella simplemente estuvo de acuerdo con papá. Parecía que estaba teniendo una convulsión y luego se fue de la casa. Volvió un par de horas después, pero no habló con nadie y se encerró en su habitación. 2 días después, mi hermano anunció que se mudaba con la abuela porque ella lo había invitado y nuestros padres básicamente le dijeron que si quería vivir con ella, adelante. Mi hermano respondió a esto diciendo que todos lo odiábamos solo por querer proponerle matrimonio a su novia. Mis padres señalaron que no era que quisiera proponer, sino donde quería hacerlo y que no obtendría apoyo para ello. Ahora se niega a hablar con nuestros padres. Mi abuela intentó llamarme de nuevo, pero terminé diciéndole que mi hermano no podría proponer matrimonio en mi boda, simple y llanamente, así que él puede superarlo o no venir, y lo mismo va para ella. Terminé llamándola por su favoritismo hacia mi hermano desde que éramos niños, lo cual ella intentó negar al principio pero no pudo seguir haciéndolo porque señalé tanto. Terminó llorando nuevamente mientras le decía que si seguía insistiendo en esto, no vendría a mi boda. Ella me suplicó que no le retirara la invitación, pero aún así dijo que no entendía por qué no podía dejar que mi hermano hiciera lo que quería antes de terminar la llamada. Mi prometida está 100% de mi lado y está completamente lista para eliminar a mi hermano y a mi abuela de la boda. Mi abuela no ha llamado de nuevo y tampoco está hablando con mis padres. Supongo que mi hermano fue llorando a ella nuevamente para decirle que mamá y papá ya no lo estaban habilitando, así que ella le ofreció mudarse con ella, pero literalmente no hay nada que pueda hacer para influirme y creo que mi última conversación con ella la hizo darse cuenta de eso. No deseaba contarle a la novia de mi hermano, pero ella me llamó un sábado para preguntar si mi hermano planeaba proponerle matrimonio durante la boda porque él, borracho, le había balbuceado sobre su plan. Le dije que sí, que era cierto, y ella terminó reprendiéndolo y él todavía intentó justificarse ante ella. Fue entonces cuando ella le dijo que habían terminado y cortó todo contacto con él. Mi hermano, por supuesto, me culpó. Apareció en mi casa una vez más para hacer un berrinche y dijo que estaba boicoteando mi boda. De hecho, pensó que tenía influencia diciendo que él y la abuela no irían. Le dije que no lo extrañaría y que ya tenía 30 años y necesitaba madurar. Nuestros padres han cortado el cordón umbilical y ya no lo están apoyando y ya están repintando su habitación para alquilársela a otra persona. Eso hizo que mi hermano simplemente se callara y se fuera. Actualización. Bueno, mi hermano y la abuela están oficialmente desinvitados de mi próxima boda. Mi abuela me llamó nuevamente para reprenderme aún más por negarme a dejar que mi hermano propusiera matrimonio. Aparentemente, él está deshecho por su ex, sí, tan deshecho que ya está en Tinder buscando una cita o eso dice su red social, lo cual señalé a la abuela. Ella afirmó que esa era su forma de sobrellevarlo. Le dije que no me importaba, que ya no estaba invitado a mi boda porque no podía confiar en que no haría algo loco si estaba allí. Luego me dio su línea clásica de no entiendo por qué. Eso es lo que siempre dice cuando no hago algo por mi hermano después de que él me ha perjudicado. Por ejemplo, una vez le presté dinero a mi hermano cuando aún estaba en la universidad en línea. No quería devolverlo a pesar de prometer que lo haría, incluso después de conseguir un buen trabajo.
Daba rodeos cuando quería que me devolviera el dinero, tenía el dinero, simplemente no quería entregarlo. Así que dije que nunca le volvería a prestar dinero y la abuela dio su línea de no entender por qué, incluso cuando le dije que era porque sabía que mi hermano nunca querría devolverme el dinero, así que no obtendría otro centavo. Su respuesta fue decir que aún no lo entendía. Así que solo escucharla decir eso sobre el asunto de que mi hermano no pudiera ir a mi boda me hizo perder la paciencia. Le grité que sí entendía, solo que actuaba como si no porque no quería admitirlo. Siempre ha estado del lado de mi hermano, sin importar lo que hiciera, y por eso ya no está invitada a mi boda y no me importa si llora porque ya estoy cansado de ella. Ella eligió su bando, ahora puede vivir con ello. Por supuesto, ella explotó en lágrimas, llorando como una ballena triste y me llamó un mal nieto. Le dije que ella era una mala abuela por pensar que yo era el mal nieto cuando siempre creyó en las mentiras de mi hermano y jugaba a los favoritos. Todos los demás también lo sabían. Luego le dije que no me llamara de nuevo a menos que fuera para admitir la verdad y darme una disculpa genuina, y luego terminé la llamada. Se quedó en silencio radiofónico de nuevo de su parte. También les conté a mis padres lo que sucedió y su respuesta fue que no les importaba que le hubiera gritado más porque nunca dejará de estar del lado de mi hermano. Mis padres en realidad están mucho mejor desde que mi hermano se mudó. Tienen 2 habitaciones listas para alquilar y en el mercado esperando un inquilino. Mi papá también está trabajando en despejar el ático para hacer otra habitación allá arriba para alquilar. Básicamente están convirtiendo tantas habitaciones en su casa como pueden en espacios habitables. Van a necesitar ese dinero de alquiler para ayudar a pagar sus deudas y todavía me están agradeciendo mucho por ayudarles con el dinero que he estado enviando mensualmente. Mis padres se sentaron conmigo hace un tiempo y se disculparon profundamente por todo lo que pasó desde mi infancia hasta ahora. Dijeron que no pueden ofrecer una buena excusa de por qué mi hermano era el favorito cuando no deberían haber jugado a los favoritos en absoluto y que lo que hicieron fue completamente inaceptable y el hecho de que todavía estuviera dispuesto a ayudarles, incluso después de todo lo que hicieron, les hizo darse cuenta de lo horribles que fueron como padres y que a partir de ahora harán todo lo posible por ser mejores personas. Básicamente dejaron de preocuparse por lo que piensan mi hermano y la abuela también. Tampoco han estado hablando con ellos. No he oído nada de la ex de mi hermano, ella no quiere saber nada más de mi familia y no la culpo. Mi prometida está súper feliz de que me haya mantenido firme porque quería que mi hermano y la abuela se fueran mucho antes. Luego me admitió algo que nunca supe. Aparentemente, las pocas veces que estuvo sola con mi abuela, le dijeron todo tipo de mentiras sobre mí que mi prometida nunca creyó ni una vez. No podía recordar mucho, pero básicamente la abuela dijo una serie de cosas que recuerdo que mi hermano hizo y que se me atribuyeron a mí, pero la esencia es que mi abuela intentaba decirle a mi prometida que yo era un mal huevo cuando era niño y que debería vigilarme de cerca en caso de que decidieran no casarse conmigo. Así que sí, la abuela estaba tratando de envenenar el pozo con más mentiras. El hecho de que esa vieja bruja todavía mintiera a personas como mi prometida cuando yo no estaba cerca me enfurece. Así que estoy más que contento de haber cortado los tumores que son mi hermano y mi abuela de mi vida. No los necesito más. Actualización 2. Bueno, mi hermano volvió a golpear mi puerta de entrada hace unos días y esta vez estaba borracho. Vomitó en el escalón de mi porche y luego hizo algo que no vi venir. Se acurrucó en el suelo llorando. Pensé que iba a atacarme o algo porque estaba actuando tan trastornado, pero en cambio se metió en una especie de posición fetal y lloró en el césped mientras me culpaba por sus problemas entre tragos de la botella que llevaba. Intentó volver con su ex y fue a verla para suplicarle, pero ella le cerró la puerta en la cara. Después de eso, se tomó una botella de vodka mientras caminaba hacia mi casa ya que solo vivo a un par de millas de la casa de mi abuela. Mientras estaba sentado en el suelo, estaba maldiciéndome borracho y diciendo que era mi culpa que todos menos la abuela lo odiaran ahora. No tuve ninguna simpatía y le dije que todo eso lo había hecho él mismo, que era hora de crecer y madurar. Me llamó algunas cosas más que apenas pude entender y luego prácticamente dejó de hablar para simplemente sentarse allí y seguir bebiendo y llorando. Terminé quitándole lo que quedaba de su botella de vodka y le dije que tal vez cuando estuviera sobrio pudiera ver algo de sentido común. Luego llamé a un taxi para llevarlo a casa. No estaba dispuesto a conducir a la casa de la abuela porque no quiero ver ni estar cerca de ella. Mi hermano ni siquiera me agradeció por llamar y pagar el taxi, simplemente se desplomó en el asiento trasero y le dijo al conductor que se fuera.
Recibí una llamada al día siguiente del servicio de taxis diciendo que mi hermano había vomitado varias veces por todo el asiento trasero en el poco tiempo que estuvo en el taxi y que costó 200 pesos limpiarlo a fondo, porque estaba por todas partes. Me disculpé y les envié un cheque por las molestias. Han pasado unos días desde que eso sucedió, pero la porquería no terminó ahí, así que estaré haciendo otra publicación muy pronto. Actualización 3. Mi abuela y mi hermano ya estaban desinvitados de mi próxima boda y prácticamente ignorados, pero ahora ella ha hecho un gran escándalo al respecto. Llevó a mi hermano a la casa de mis padres y les puso las cosas difíciles a mis padres sobre cómo los estaba tratando a ella y a mi hermano. Bueno, esta siguiente parte nunca la esperé. Mi mamá, siempre la pasiva alfombra para su madre, finalmente perdió los estribos con la abuela sobre cómo ella es una narcisista y cómo su influencia hizo que ella y mi papá parecieran también narcisistas y fueron idiotas por permitir que eso sucediera. Luego les dijeron a la abuela y a mi hermano que todo el asunto de querer proponer matrimonio en mi boda era una idea completamente estúpida y egoísta. Luego, mis padres les dijeron a ambos que se largaran. Mi hermano, especialmente, parecía desanimado porque había usado a mis padres como un cajero automático virtual durante años y apenas contribuyó económicamente después de conseguir un buen trabajo. Me dijeron que la abuela se fue en un ataque de histeria y mi hermano estuvo en silencio la mayor parte del tiempo. La abuela me llamó de nuevo para gritarme. Dejé que tuviera su berrinche mientras mi prometida y yo simplemente dejamos el teléfono en la mesa de café mientras estaba en modo altavoz. Después de un rato, la abuela se dio cuenta de que no estaba diciendo nada y me gritó que le hablara, pero le dije que ella es una cobarde que piensa que está a cargo, pero no lo está y nunca lo estará. No puede mandarme, no tiene nada con que presionarme y siempre actúa como si no entendiera mi razonamiento cuando sé que lo hace, pero no le importa admitirlo. Luego la llamé por las mentiras que dijo sobre mí a mi prometida, las cuales la abuela negó de inmediato, pero luego mi prometida intervino y dijo que me había contado todo lo que la abuela le había dicho. Luego le preguntó por qué haría eso, si no quería que me casara y fuera feliz o algo así, y fue entonces cuando salió a la luz. La abuela gritó que estaba enojada porque me casara antes que mi hermano. Ella quería verlo casado primero porque es mayor y su nieto favorito y creía que lo mínimo que podría haber hecho era dejar que mi hermano intentara salvar su relación proponiéndole matrimonio en mi boda. Le dije que eso no era intentar salvar una relación, era intentar atrapar a esa pobre mujer en una al esperar que no dijera que no frente a una multitud. Pero ya había hablado con la ex de mi hermano antes de que cortara el contacto con todos nosotros y sé con certeza que le habría dicho que no de todos modos. Luego le pregunté si los roles se invirtieran, me diría lo mismo a mí, luego me desahogué completamente con ella sin responder. Se usaron las palabras bruja vieja, fósil, memé de Bob Esponja de chocolate, un artefacto, una narcisista autosuficiente, playa antigua. Luego, todo lo que pude escuchar en la línea fue a la abuela llorando fuertemente y a mi hermano tratando de consolarla. No me dijo nada y luego el teléfono se colgó, ya sea por él o por ella, no lo sé. Actualización 4. Bueno, mi abuela se volvió loca. Aparentemente, después de que le grité por teléfono hace un mes, se volvió aún más loca y en realidad arremetió contra mi hermano, lo cual es algo que pensé que nunca haría con lo mucho que lo ama y lo habilita. Después de una semana, un vecino escuchó conmoción en su casa y terminó yendo a comprobarla y ella atacó al vecino por ello. Se llamó a la policía y llevaron a la abuela bajo custodia para una retención psiquiátrica debido a lo maníaca que estaba aparentemente. Mis padres fueron a verla, pero no se permitieron visitas hasta que pasaron los 3 días, y cuando lo hicieron, mis padres se reunieron con ella y me dijeron que estaba exagerando, haciéndose la víctima y tratando de que mis padres volvieran a su lado. Mi madre dijo que la abuela todavía me culpaba y también decía que todavía tenía derecho a estar en mi boda. Bueno, mi madre le dio su merecido diciendo que perdió ese derecho después de todo lo que dijo e hizo, todas las mentiras y gaslighting, y estar enojada conmigo por algo tan mezquino como casarme antes que mi hermano mayor niño grande, a quien ella dijo claramente que era su nieto favorito. Mientras tanto, mi hermano estaba relajado en su casa porque tenía todo para él hasta que mi abuela pudiera volver a casa. Además, mi boda finalmente ocurrió. El lugar al aire libre que mi esposa y yo elegimos era hermoso. Había un estanque artificial de buen tamaño con botes de pedales y muchos patos y ranas silvestres, aunque los patos se acercaban a la gente pidiendo comida. Llevamos algunas barras de pan para que los niños de la familia pudieran arrojarles a los patos. Sí, tenía seguridad allí, pero no, ella no apareció en realidad. En su lugar, estaba ocupada desquitándose con mi hermano porque aparentemente se ha vuelto loca con él ahora.
Sé esto porque me envió una carta ya que lo tengo bloqueado en todo excepto el correo postal. Recibí la carta después de regresar de mi luna de miel. Era una carta con una mezcla de disculpas y culparme. Dijo que lo sentía por querer proponer matrimonio en mi boda y ve lo horrible que habría sido intentar eso y que tenía razón sobre que él estaba siendo engañoso y tratando de pedirle a su ex que se casara con él frente a tanta gente, pero luego dijo que estaba enojado porque no pudo ir a mi boda porque no pude pasar por alto sus traumas. Luego dijo que lo sentía por dejar que la abuela me tratara como lo hizo durante tanto tiempo porque ahora él estaba recibiendo algo de eso también. Luego me culpó por hacer que la abuela se alterara tanto en primer lugar por gritarle y luego no dejarla entrar en mi boda. Luego continuó culpándome por nuestros padres echarlo de su casa y estar atrapado con la abuela porque ella lo está volviendo loco. Así que ahora está buscando un apartamento. Aparentemente, le pidió a nuestros padres mudarse de nuevo con ellos, pero ellos se negaron rotundamente y le dijeron que consiguiera su propio lugar, y eso es todo sobre eso. Actualización 5. Al principio, mi hermano y mi abuela solo empeoraron. Mi abuela se convirtió en una ballena llorona nuevamente cuando mi hermano le dijo que se estaba mudando. Luego tuvo la audacia de pedir nuestra ayuda y la de nuestros padres para mover sus cosas porque la abuela decía que no lo dejaría irse. Pero nuestros padres simplemente le recordaron lo que había hecho para terminar en su situación actual y en lugar de actuar como un ser humano racional, decidió hacer todo lo contrario. Me culpó por arruinar su vida nuevamente y mi padre me dijo que en realidad se rió a carcajadas cuando mi hermano dijo eso y luego le dio una reprimenda a mi hermano sobre cómo estaba culpando su propia mierda en mí y mi hermano de 30 años se acurrucó en una silla llorando. Se negó a dejar la casa de nuestros padres esa noche y se quedó acurrucado en el sofá con una botella de licor hasta el día siguiente, en el cual fue expulsado por nuestros padres con una resaca feroz. Nuestro padre le dijo que necesitaba disculparse conmigo cara a cara y que ya no lo considerarían su hijo si no lo hacía. A mi hermano le tomó un par de días, pero apareció en mi casa con un pedazo de papel en la mano y leyó una disculpa que había prescrito. Dijo que lo sentía mucho por todo lo que había hecho, que había sido una persona horrible y un hermano aún peor. Buscó cualquier manera posible en su propia cabeza para hacerme el malo, pero las excusas simplemente ya no estaban allí. No puede deshacer las cosas que hizo, pero quiere seguir adelante e intentar reparar nuestra relación como hermanos, comenzando por salir de la casa de la abuela. Me dijo que entendía por qué ninguno de nosotros quería estar allí y que contrataría ayuda. Terminamos estrechándonos la mano y abrazándonos, y hasta ahora, en realidad, ha estado trabajando duro para mejorar por sí mismo, incluso reduciendo mucho su consumo de alcohol. En cuanto a mi abuela, trató de evitar que mi hermano se mudara y se negó a dejar entrar a los mudanceros que él contrató. Tuvo que obtener la ayuda de un oficial de policía para mantenerla a raya. Solo tuvieron que mover las cosas de una habitación y con los mudanceros y mi hermano trabajando en ello, sacaron todas sus cosas de allí en tiempo récord. Mi abuela terminó amenazando con suicidarse mientras él se iba, o eso dijo mi hermano, pero estoy bastante seguro de que era la verdad exacta porque en realidad lo intentó, pero de la manera más buscadora de atención posible. Tomó un montón de medicamentos y luego llamó al 911 por sí misma. La llevaron al hospital y le hicieron un lavado de estómago, lo cual fue un poco redundante ya que había vomitado antes de que llegara la ambulancia, pero querían estar seguros. Mis padres terminaron involucrando a APS ya que la abuela terminó en otra retención psiquiátrica, solo que esta vez en una cama de hospital. Durante su estadía, le hicieron varias pruebas porque había evitado a los médicos durante años y se encontró que estaba en mala salud. Su función renal era baja, sus pulmones no estaban en muy buen estado y tenía un alto riesgo de diabetes. Así que la abuela tuvo que ser puesta en una instalación de cuidados por su propia salud y seguridad. En realidad, no me sorprendió mucho. Ella era una mujer pequeña, pero tenía algo de peso y todos sus dientes tuvieron que salir cuando tenía 50 años porque lo único que bebía era soda y comía porquerías. También solía ser una fumadora empedernida en su juventud y supongo que eso hizo un daño duradero a sus pulmones. Había estado teniendo problemas para respirar durante algún tiempo, pero de alguna manera lo ocultó de todos nosotros. Los médicos encontraron que necesitaba estar con un respirador de oxígeno y que no podía vivir sola. Quería que mi hermano volviera y se convirtiera en su cuidador a tiempo completo, pero él se negó y dijo que simplemente no podía. Tenía su propia vida que vivir y tenía mucho que compensar con el resto de nosotros. Bueno, mi abuela se volvió loca llorando y arrojando cosas en el hospital mientras nos gritaba a todos que nos fuéramos. Después de que salió del hospital, mis padres trabajaron para que la abuela fuera puesta en un hogar de cuidados.
Movieron algunas de sus pertenencias personales a una habitación allí para tratar de hacerla más cómoda, pero eso realmente no hizo mucho. Estuvo allí toda una semana y dijo que estaba increíblemente miserable. Todos los empleados la trataban como a una niña y tenía que tener un respirador de oxígeno conectado todo el tiempo. También dijo que odiaba estar allí porque, en sus palabras, el lugar estaba lleno de viejos y odiaba que le recordaran que también era vieja y preferiría estar sola. Estuvo allí casi un mes antes de intentar suicidarse nuevamente al negarse a usar su respirador de oxígeno y diciendo que se colgaría con los tubos. Tuvieron que ponerla en observación cercana las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que solo la hizo aún más miserable. Cada vez que la veíamos, nos suplicaba, incluso me suplicaba, que la sacara de ese lugar. Extrañaba su casa y extrañaba su antigua vida, pero no iba a ninguna parte porque se consideraba un peligro para sí misma. Bueno, eventualmente, simplemente pareció aceptar su destino de que pasaría el resto de su vida viviendo en el hogar de cuidados y mi abuela prácticamente se apagó. Se convirtió en esa vieja amargada que apenas habla con nadie. La visitábamos regularmente, pero nunca estaba feliz de vernos, especialmente a mí, y los meses simplemente se desdibujaron juntos con esta rutina. Las cosas parecieron cambiar un poco cuando le dijimos que mi esposa estaba embarazada y se animó con eso. Mi esposa, a regañadientes, dejó que le tocara el vientre cuando la visitamos y eso pareció alegrarle el día. Si acaso, hizo que la abuela fuera un poco más amable con todos nosotros, pero en general seguía siendo su vieja yo malvada. Luego, hace algún tiempo, nos enteramos de que la abuela falleció. El funeral fue un poco deslucido. Mi madre fue realmente la única que lloró. La mayoría de nosotros estábamos simplemente muy callados todo el tiempo y luego tuvimos una pequeña reunión familiar en la casa de mis padres. Fue principalmente solo conversaciones incómodas, ya que muchos de nosotros no teníamos mucho bueno que decir sobre ella y ya había fallecido, así que, ¿qué bien nos haría a cualquiera de nosotros hablar sobre lo tóxica que era como persona en vida? Entonces, no había mucho que hacer más que estar de pie y emborracharse y emborracharnos lo hicimos, pero fue más como una fiesta llena de borrachos tristes y callados, todos vestidos de negro y tragando cerveza o vino. Cada vez que alguien quería hacer algo divertido, simplemente se volvía muy incómodo hasta que se callaban o decidían quedarse callados o irse. Y mi esposa no estaba allí, ya que se quedó en casa después del funeral porque no podía beber y no quería estar rodeada de gente bebiendo. Mi hermano está mostrando alguna mejora genuina. La abuela fue su mayor facilitadora y ya no está con nosotros. Solicitó terapia el año pasado para tratar de entenderse mejor y hacer un mejor esfuerzo por cambiar. Por ahora, está tratando de ayudar a nuestro padre a remodelar el ático en su tiempo libre y las cosas siguen siendo incómodas entre nosotros cada vez que nos vemos. Ahora mismo no puedo decir cómo irán las cosas a largo plazo, pero sin la toxicidad de la abuela, con suerte, todo cambiará para mejor.